Gracias por la adoración. Todos los años tenemos el domingo de la Pascua y verdaderamente oro por este mensaje que nos has dado en este domingo de Pascua. Así que entonces, mientras se celebra el domingo de Pascua, usualmente se cantan estas especiales alabanzas. Pero hay muchas ocasiones donde estas alabanzas no vienen a mí como una alabanza especial. Estas alabanzas no vienen a mí de una manera especial. Y entonces la letra de la canción dice que es un día muy hermoso, que vamos a adorarlo a Él eternamente. Pero incluso aunque mi boca está hablando estas palabras, en mi corazón yo no lo siento así. Es un día tan hermoso, pero realmente no entendemos el valor de este día. Y esto es verdaderamente desafortunado. La cruz y la resurrección, este es el evento más grande en nuestras vidas y este es el verdadero clímax de toda la cristiandad, y espero que verdaderamente seamos capaces de mirar esto. Espero que seamos capaces de ver este mensaje una vez más. La cruz y la resurrección debería de ser el poderoso mensaje en nuestras vidas, el más poderoso mensaje en nuestras vidas, y debería de darnos grandes fuerzas. Sin embargo, si nosotros no sentimos nada cuando escuchamos este mensaje, y en vez de no sentir nada, más bien nosotros nos sentimos frustrados mientras hablamos de la cruz y la resurrección, entonces hay algo muy errado ahí. Y creo que la mayoría de ustedes, quizás no sea el caso de los presentes, si ustedes se sienten y se encuentran dentro de este caso, entonces tienen que pensarlo un poco. Si la cruz y la resurrección no es una fuerza para ti, no te fortalece, no es un poder para ti, entonces deberíamos de pensar en las razones y por qué tu corazón se siente tan frío. Originalmente el nombre Satanás significa el rebelde o divisor. Él es un gran experto en separar o dividir a las personas. Desde el principio Él lo ha hecho. Si damos un vistazo más de cerca, podemos ver que las artimañas de Satanás son muy exitosas al dividir personas. Él ha sido muy exitoso con estas artimañas para dividir a personas. Por ejemplo, Dios, que es un Dios de justicia, pero al mismo tiempo es un Dios de amor. Si nosotros nos volvemos y miramos a la cruz, entonces vamos a ser capaces de ver este mensaje de amor y de justicia. Porque la cruz manifiesta el amor de Dios, pero al mismo tiempo manifiesta la justicia de Dios. Manifiesta cuánto Dios odia el pecado. Si Dios solamente posee amor, y si Dios hubiese dicho simplemente voy a perdonarlos y ya, entonces no hubiese sido necesario matar a Jesús. Pero ¿por qué Dios dejó que Jesús viniera a esta tierra y lo dejó morir? Es porque por supuesto Él nos ama, pero al mismo tiempo Él es un Dios de justicia. Y Satanás está dividiendo la idea del Dios de amor y de este Dios que es un Dios de justicia. Como resultado, muchas iglesias en todo el mundo están proclamando acerca del amor de Dios, pero realmente no están mencionando acerca de la justicia o acerca de la ira de Dios. Y por eso es por lo cual muchas personas están viviendo bajo esta confusión, pensando que Dios es un Dios de amor y por lo tanto Dios me va a perdonar. Dios va a perdonarme esté donde esté y haga lo que haga. Pero nosotros cerramos nuestros ojos sobre el hecho de la ira de Dios en contra del pecado. ¿Cuánto Dios odia el pecado? Es una gran artimaña de Satanás que con mucha astucia Él está dividiendo esta idea del amor de Dios y de la justicia de Dios. Y en otro escenario se encuentra la fe y la obediencia. Cuando hablamos acerca de la fe, incluye nuestros pensamientos y nuestras emociones. Incluye conocimiento y emociones, pero también incluye nuestra voluntad. Entonces, si tú verdaderamente crees correctamente, entonces muy naturalmente tus acciones, tu esencia, van a manifestarse en forma de esta obediencia. Pero Satanás está dividiendo esta idea o este concepto de fe y obediencia. Por eso es que muchas personas están malentendiendo y están malentendiéndolo así. Piensan que el conocer algo es igual al creerlo. Satanás muy exitosamente ha sido capaz de dividir la fe de la obediencia. Entonces nuestra fe está muy lejos de manifestarse por la obediencia en nuestra vida diaria. Y hoy día muchos cristianos son criticados. Es porque ellos dicen que ellos creen, ellos tienen fe, pero cuando ustedes miran sus vidas diarias, ustedes verdaderamente no pueden encontrar la obediencia. Y realmente no es que no crean, pero verdaderamente ellos no pueden verdaderamente creer y obedecer. Y muchas personas se autopersuaden a sí mismos diciendo, bueno, es porque yo todavía soy muy joven en la fe, soy muy nuevo, y por eso es que estoy viviendo de esta manera así, pero cuando yo crezca,
Cuando yo sea maduro en la fe, entonces voy a ser capaz de obedecer. Pero vemos que no es así, no sucede así, no tiene que ser así. Cuando tú dices que crees, cuando tú eres capaz de creer, también eres capaz de obedecer. Muchas personas se están convirtiendo en creyentes sin obediencia, sin vivir la vida cristiana. Por eso es que muchos cristianos son cristianos simplemente de etiqueta, poseen el título. Y como resultado nuestra vida se basa entonces en persuadir a otros, a persuadir a otras gentes del mundo en decirles o mostrarles que la fe no tiene ningún poder. Y vemos que esta ha sido la exitosa artimaña de Satanás. Entonces vivimos separados de Dios y también las relaciones entre personas están destruidas de la misma manera. Y este concepto, esta idea de la fe y de la obediencia está siendo dividido de la misma manera. ¿Y por qué yo le estoy hablando de todo esto? Cuando ocurre la cruz y la resurrección, cuando hablamos del evento de la cruz y del evento de la resurrección, estos dos eventos que tuvieron lugar, que ocurrieron, y en la historia por sí mismo, lo que ocurrió en la realidad de la historia por sí mismo nos da el mensaje. El realmente pensar que Él murió y que Él resucitó es lo que nos da el mensaje. Sin embargo, Satanás está siendo capaz de dividir estos eventos históricos de su significado. En muchas ocasiones nosotros olvidamos el hecho de que los eventos de la cruz y de la resurrección son eventos históricos, son verdades históricas y verdaderamente ocurrieron y son hechos históricos. Sin embargo, nosotros estamos perdiendo esto y nosotros solamente entonces estamos pensando acerca del significado. Entonces, si se pierde el punto importante y focal de que es una verdad histórica respecto a la cruz y respecto a la resurrección, entonces verdaderamente se vuelve sin significado. Entonces pierde su sentido. Es porque fueron eventos reales. Cuando realmente nosotros los recibimos como eventos verdaderos y reales, entonces seremos capaces de entender el verdadero significado de ello. Si hemos estado viviendo perdiendo el punto focal de estas verdades históricas, perdiendo la esperanza en estas verdades históricas acerca de la cruz y acerca de la resurrección, entonces verdaderamente rompamos todas estas limitaciones y todo esto, todo este prejuicio, y verdaderamente entendamos la realidad de estos eventos. Hoy día muchos teólogos, los cuales viven dentro de esta teología contemporánea, si ellos dicen que la cruz y la resurrección fue una verdad histórica, eso sería solamente como un método que ellos usan. Entonces, si tú comienzas a debatir con ellos que la resurrección de Jesús fue un evento real, muchas de estas personas van a decir que tú no eres lo suficientemente intelectual. Pero déjenme decirles una vez más que la cruz y la resurrección son eventos que ocurrieron realmente. Y verdaderamente cuando los recibimos como verdades históricas podemos ser capaces de entender el verdadero significado de ello. Pero pensémoslo por un momento. ¿Qué significa el hecho de que Jesús fue crucificado? Él murió por nosotros, pero ¿quién es este Jesús? Sí, el evento de la cruz es real, verdaderamente ocurrió, es un hecho histórico. Sin embargo, ¿quién es este Jesús? La Biblia completa testifica de que Él es el Cristo. Él es el Hijo de Dios. Muchas personas influentes, ellos también reconocen a Jesús como una persona remarcable. Y dentro de todos estos 20 y tantos profetas, Jesús estuvo primero. Significa que ellos aprecian a Jesús en una manera bastante buena. Pero si tú dices una oración acerca de esto nada más enfrente a un musulmán, te van a apedrear. ¿Y tú sabes por qué? Si tú dices que Jesús es Dios, ellos no aceptan eso, por lo tanto van a perseguirte y van a apedrearte. Que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, realmente es una confesión muy grande. Él habitó en un cuerpo de carne y Él murió en la cruz por nosotros. Y este es el evento de la cruz. Por lo tanto, en la cruz, el amor de Dios y la justicia de Dios verdaderamente son manifiestos. Esto es real y es un evento histórico. ¿Y cómo podemos entenderlo? ¿Y cómo podríamos interpretar a Jesús siendo crucificado? Y si esto es real, significa que Dios es real. Significa el hecho de que Dios se hizo carne, es un hecho real. Nuestro pecado es tan grande, es tan serio a la magnitud que Dios hecho carne tiene que venir a morir en una cruz. Y también el hecho real es que Dios nos amó a la magnitud de que Él vino a morir en una cruz. Y Él murió y esto es real.
Y nuestro pecado ha sido terminado en esa cruz. Esto es real. Y la cabeza de Satanás ha sido aplastada en esa cruz. Esto es real. Nosotros estábamos separados de Dios viviendo en el pecado. Y ahora somos reconciliados en esa cruz. Esto es real. La cruz de Jesús es un evento histórico. Y Jesús, quien fue crucificado, Él es Dios. Y Él murió en la cruz. Esto es real. ¿Y por qué murió? Él murió por nuestro pecado. ¿Y por qué fue que murió por nuestro pecado? Es porque nos ama. Todo esto es un hecho real. Y el hecho de que Jesús murió en la cruz significa que todo esto que yo les he explicado y les he dicho a ustedes es real. Y el que Jesús murió en la cruz hace más de 2000 años, ahora realmente no es la cuestión. Porque todo el mundo sabe eso. Muchas personas lo saben. ¿Y cuál es el verdadero significado de estos eventos históricos para ti? Cuando los entiendes como eventos históricos, ¿qué significan? Cuando tú eres capaz de entender todos estos eventos históricos, entonces vas a poder comprender el correcto significado. Dios es el Dios viviente, Dios nos ama, y Él envió a su único Hijo por nuestros pecados, y Él ha terminado todo dando su vida en la cruz. Entonces, como la cruz es real, significa también que Dios es real, y lo que Él hizo en la cruz, su obra en la cruz, es real también. Y cuando nosotros entendemos, reconociendo esta realidad, cuando nosotros entendemos y reconocemos la realidad de estos eventos, entonces su significado viene a nosotros. Nosotros somos las personas que Él amó a la magnitud de que Él mismo murió por nosotros. Entonces, cuando nosotros éramos jóvenes y éramos inmaduros, yo asumo que muchos de ustedes abandonaron sus hogares. Eran jóvenes, así que salieron de casa. Y quizás cuestionando el amor de sus padres, así entonces ustedes abandonaron la casa. Y mientras tanto tus padres estaban amando, tus padres te amaban, pero tú no lo sabías, no sabías la magnitud de ese amor. Porque no hay padre que no ame a sus hijos, pero los hijos no se percatan de ello. Pero cuando ellos crecieron y se volvieron maduros, quizás pudieron entender un poco más cuánto sus padres lo amaron. Y pudieron comprender que fue un grande amor desde incluso cuando eran muy pequeños. Entonces nosotros siempre decimos, Dios te ama, pero realmente nosotros no sentimos ese amor. ¿Y por qué es? ¿Por qué sucede esto? Quizás Satanás te esté atacando, quizás tú no estés interesado en el amor de Dios, y en cierto sentido te sientes así porque tú no tienes relación con Dios. Si tú estás en la iglesia y si tú verdaderamente quieres vivir para el Señor, y vivir para su reino, entonces verdaderamente parémonos delante del evento real de la cruz y de la resurrección. ¿Qué es lo que significan estos eventos? ¿Y qué es lo que significa que Jesús murió en la cruz? Y fue un evento histórico, fue un evento real, pero ¿esto qué significa para mí? Y tú sabes cómo es cuando se toman y se pegan algunas partes de la Biblia así. El punto de vista del mundo es bastante estricto. Por ejemplo, el punto de vista de los musulmanes es tan estricto que es muy difícil de explicarles el evangelio a ellos. Porque toda la gloria de la cual es digno el Cristo es dada entonces a Mahoma por ellos. Y ellos pueden que entiendan y estén de acuerdo con que sí, Jesús es un profeta. Pero ellos no van a estar de acuerdo con el hecho de que Jesús es el rey y que Jesús es el sacerdote. Y por supuesto ellos no reconocen tampoco que Jesús murió en la cruz. Sin embargo, ellos están de acuerdo con que Jesús retornará. Ellos están de acuerdo con que Jesús va a venir, pero ellos piensan que va a ser entonces cuando venga discípulo de Mahoma. Ese es el punto de vista o la fe que ellos tienen. Ellos educan a sus hijos desde este punto de vista con esa fe y ellos oran 5 veces al día. Y muchos misioneros, muchos estudiosos y muchas personas han estado viendo cómo evangelizar a los musulmanes en estos países. Estos musulmanes están viviendo dentro de este sistema tan estricto y tan grande de fe. Pero cuando ellos son capaces de recibir una verdad, ellos pueden romper y salir de este sistema tan fuerte y estricto de fe. Y esa verdad es la resurrección de Jesús. Hay muchas evidencias y muchos documentos acerca de la resurrección de Jesús. Así que una vez que tú eres capaz de ayudarles a entender esto, cuando ellos son capaces de entender el hecho de la resurrección de Jesús, entonces ellos serán capaces de romper este sistema errado tan estricto de fe que tienen. Porque la resurrección de Jesús es también un evento histórico. Es real. Porque todas estas personas que hubieron visto la resurrección de Jesús en primer lugar, que fueron los testigos oculares, todos ellos murieron. Ninguno de ellos está actualmente hoy con nosotros, pero tenemos evidencias también de segunda mano que nos dicen acerca de la resurrección de Jesús. Nos muestran que verdaderamente Jesús resucitó.
Por ejemplo, la vida de los discípulos. Podemos ver que cuando Jesús fue crucificado, Pedro negó a Jesús. Y fueron 3 veces. Y también todos los demás apóstoles esa noche huyeron. Entonces todas estas personas que negaron a Jesús y que huyeron, ellos huyeron porque estaban aterrorizados. Pero unas semanas luego sus vidas fueron totalmente cambiadas. Ellos se pararon frente al Sanedrín proclamando: no hay otro nombre en el cual se pueda recibir la salvación. Y entonces dentro de unas pocas semanas sus vidas fue completamente transformada. Y también otras personas que tenían grandes dudas, sus vidas fueron transformadas de igual manera. Por ejemplo, Santiago, quien era el hermano biológico de Jesús, él no creía en Jesús. Mientras Jesús estaba vivo, él no creyó en Jesús. Pero luego vemos que él se convierte en líder de esta iglesia primitiva, esta iglesia que surgía. Y también pensemos un poco acerca de Pablo. Él estaba persiguiendo y matando a todas aquellas personas que seguían a Jesús, pero luego su vida fue totalmente transformada. Y nosotros podemos calcular que alrededor de 500 personas fueron testigos oculares de la resurrección de Jesús. Todos ellos al mismo tiempo. Después del evento de la cruz y de la resurrección, al menos unos miles de personas, sus vidas fueron totalmente cambiadas. Sus vidas totalmente se transformaron. Y por durante muchos años ellos habían estado siguiendo toda esta ley, todas estas tradiciones, pero llegado a un cierto punto, ellos querían arrojar toda esta ley, todas estas tradiciones. Y entonces ellos querían seguir a Jesús. Esto fue lo que le sucedió a ellos. Y también entonces sucede que muchas personas comenzaron a testificar acerca de la resurrección. Y se volvió uno de los mensajes más importantes y más fuertes de la iglesia primitiva, el testificar acerca de la resurrección. Y muchas personas se volvieron mártires mientras estaban predicando y testificando acerca de la resurrección de Jesús. Tú puedes ver que todas estas evidencias nos dicen que Jesús verdaderamente resucitó. La resurrección de Jesús es real y es un evento histórico. Es un hecho histórico. Y pensémoslo de esta manera. Tú tienes un ser amado que te abandona primero que tú, y tú fuiste a su funeral, fuiste testigo de su funeral, de su tumba, y quizás tú pusiste hasta alguna flor en la tumba y todo. Quizás hasta estuviste donde estaban en el momento en que estaban enterrando su cuerpo. Imaginemos ahora que tú estás sentado en tu casa y de repente tu ser amado, que supuestamente estaba muerto, de momento entra en tu casa. No como una visión, como una ilusión, realmente tiene un cuerpo. Y él se va a sentar contigo o va a cenar contigo. ¿Cómo sería que tú entenderías todo eso? ¿Es un hecho normal? Por supuesto que no, no es normal. Es algo muy impactante. Es un evento muy sorpresivo, muy impactante. Históricamente hablando, han habido personas que han revivido a alguien que estaba muerto, pero después de algún tiempo, de algunas semanas, incluso meses, se ha vuelto a morir. Incluso después de años se muere nuevamente y ya. Sin embargo, la resurrección de Jesús fue un evento diferente porque Él no puede morir, porque Él está llevando este cuerpo de resurrección. Y hubo personas que fueron testigos oculares de esta resurrección de Jesús. Y hechos asombrosos ocurrieron entonces. Y no podemos comparar el hecho de esta verdad con los eventos que ocurrieron. No podemos comparar la verdad de la resurrección de Jesús con el hecho de que una persona que tú amabas se entra en tu habitación que había estado muerto y ahora está revivido. Imaginémonos que tú eres uno de los discípulos o de los apóstoles que estaban siguiendo a Jesús. Ustedes lo seguían, tú eres uno de los discípulos que lo seguía a Jesús antes de su muerte y tú pudiste ser testigo de esta resurrección. ¡Cuán maravilloso es esto! ¡Qué clase de sorpresa! ¡Cuán agradecido tú vas a estar! ¿Cómo sería que tú compartirías este hecho sin poner sentimientos, sin poner emoción? O sea, así, no, tú lo harías con mucha emoción y con mucha alegría. Se lo contarías a mucha gente. Y dentro de todo esto tú puedes reconocer entonces, sí, Él resucitó, Él es Dios. Él es el Cristo. Si Él es Dios, entonces tú puedes llegar a esta conclusión. Que todo lo que Él dijo es verdad. Y que todo lo que Él hizo es verdad. Y toda promesa que Él hizo es verdad. Y como resultado de todo eso, Él va a cumplirla. Entonces cuando ellos fueron testigos de esta resurrección de Jesús, ellos vinieron a percatarse de que Él es Dios verdaderamente. Por tanto, todas las promesas que Él hizo, Él les dijo: yo soy la vida, si ustedes creen en mí, ustedes van a recibir salvación. Y todos estos mensajes y todas estas promesas que Él dijo, van a venir a los discípulos como vida. Ellos oyeron este mensaje que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí no va a morir. Y ellos entonces vinieron a verdaderamente creer en ese mensaje. La resurrección también significa que Él ha vencido la muerte.
Él resucitó, así que Él resolvió también el problema de mi muerte. La muerte física, la muerte eterna, Él puede resolverla. Por lo tanto, todos aquellos que fueron testigos de esta resurrección de Jesús, más nunca tuvieron temor de la muerte. Entonces es que pudieron dar su vida para Dios. Pudieron devocionar su propia vida para Dios. Ellos vinieron a percatarse verdaderamente que todos los sacrificios que se hacían antes, como la cruz y la resurrección es perfecta, entonces podía salvarlos. La resurrección es la evidencia principal de que Jesús es el Cristo, de que Él es el Hijo de Dios. Así que muchas personas vinieron a tener la esperanza en esta resurrección. Después de ser testigos oculares de esta resurrección de Jesús, vinieron a creer verdaderamente que iba a ser igual con ellos. Y aunque estas personas estaban viviendo dentro de una situación muy difícil, pero desde que ellos presencian la resurrección de Jesús, ellos vienen a verdaderamente creer. Ellos creyeron en su propia resurrección. Por lo tanto, ellos son capaces entonces ahora de sobreponerse, de vencer cualquier dificultad. La resurrección de Jesús es la principal evidencia y la confirmación de que la obra en la cruz ha sido perfecta. La resurrección de Jesús es real y es un evento histórico. Él murió por nosotros y Él resucitó por nosotros. Él es Dios y todas las promesas que nos ha dado a nosotros son verdaderas. Y todas las promesas se van a cumplir en nuestras vidas. Cuando todos estos discípulos pudieron presenciar este evento de la resurrección, cuando presenciaron este evento de la resurrección de Jesús, no ocurrió como si fuera un evento cualquiera, sino que se volvió el punto que cambió sus vidas. Todo en sus vidas se volvió diferente después del evento de la resurrección. Y aunque nosotros no seamos capaces de ver este evento con nuestros propios ojos, sin embargo, lo más importante que tenemos que entender es que esto fue un evento histórico y fue un hecho histórico. Y realmente tenemos que verdaderamente entender el significado de esto y recibirlo como algo real. Y al mismo tiempo también es real que el Señor resucitado está contigo. Él es Emmanuel. Él que resucitó nos hizo una promesa. Él dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Significa que el Espíritu Santo va a venir a ti y va a morar contigo. Verdaderamente los bendigo en el nombre de Jesús, el Cristo, para que este evento de la cruz y de la resurrección no permanezca en ustedes como simplemente un conocimiento o una doctrina o cualquiera, sino que se convierta en un evento real para ustedes, que se vuelva un hecho real para ustedes, que venga a ser un hecho histórico real. Y cuando miremos a la cruz verdaderamente nos percatemos y digamos: Él murió por nosotros, Él murió por mí. Y Él me amó a la magnitud, a la dimensión de que Él mismo muere por mí. Y el hecho de que Él haya terminado todo problema, Él haya terminado todo con su muerte, esta verdad tiene que venir a nosotros. Y el hecho de que Él resucitó significa de que Él es Dios. Él abre el camino para la salvación. Y su resurrección será nuestra resurrección de la misma manera. Todos sus mensajes son verdaderos. Así también como todo lo que Él prometió se va a cumplir. Está garantizado ya. Y este Jesús crucificado y este Jesús resucitado, Él está viviente, Él está con nosotros, Él es Emmanuel. Y espero que seamos capaces de percatarnos de esto correctamente y que podamos aferrarnos a esto de la manera precisa. Satanás, el divisor, Él está actuando, Él está tratando de engañarnos y de dividirnos a nosotros. Él es el engañador. Incluso después de haber recibido la salvación, Él va a engañarnos. Y va a intentar de hacer que no entendamos y que no entendamos a Dios. Y Satanás está atacándolos a través de diferentes canales, para que ustedes se queden simplemente como gente religiosa, no sean engañados. Vamos a ver un verso en la palabra, 1 Corintios capítulo 15, y vamos a resumir el mensaje de hoy. 1 Corintios capítulo 15, versos del 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y sí, es muy gratificante el hecho de que Jesús apareció a toda esta gente y que ellos lo pudieron ver con sus propios ojos. Pero lo que es más importante aún fue que ellos fueron capaces de entender que la resurrección es un hecho real y que es una verdad histórica. Y ellos fueron capaces de entender el significado detrás de esto.
Y yo verdaderamente oro para que la cruz y la resurrección se vuelvan el evento más grande en sus vidas. Y también los bendigo en el nombre de Jesús Cristo, para que Emmanuel, Dios estando con ustedes, para que esto sea un evento real para ustedes. Oramos. Dios, te agradecemos. Te adoramos porque tú fuiste crucificado y tú resucitaste. Por favor, derrama tu gracia para que seamos capaces de entender que tú, Dios, has muerto por nosotros y que este evento histórico verdaderamente ocurrió, de que esto tomó lugar y que esto se vuelva un evento real en nuestras vidas de la misma manera. Que este evento de la cruz y la resurrección se vuelva real en nuestra vida y también que Emmanuel se vuelva real en nuestra vida. Te agradecemos en el nombre de Jesús el Cristo. Hemos orado. Amén.